Hola, bueno, el 20 ahora de marzo se produce el equinoccio de primavera aquí en el hemisferio norte, de otoño en el hemisferio sur. Se produce aquí en España a las 4:51. Y bueno, estamos en una época bastante especial, con un montón de acontecimientos que nos tocan en todo el planeta. Y en cuanto a la configuración astrológica se refiere, tenemos un dibujo bastante curioso, bastante fuerte, que marca la incuestionable finalización de un ciclo. En esta ocasión van a ver la imagen del modelo astrológico en un link que va a ir junto con esta filmación. Entonces, bueno, aquí para Europa, para España particularmente, ¿qué tenemos? Tenemos un Sol Quirón en Aries, en la casa 2, tenemos un ascendente Luna en Acuario, y tenemos un mogollón de planetas en Capricornio. Tenemos Marte, Júpiter, Plutón, Saturno y el nodo sur en Capricornio en la casa 12. Y por suerte, Venus, Urano en Tauro en la casa 3. Bueno, el modelo astrológico, ¿qué representa? Primeramente, entender que este Sol Quirón en Aries, que marca el comienzo, el Aries es el comienzo del ciclo astrológico, pero conjunto a Quirón estamos testimoniando de alguna manera la impotencia de la experiencia humana, la impotencia de la encarnación, el gran pecado que hemos tenido la humanidad y que ahora, bueno, lo estamos viendo claramente, es creernos dioses. Este es el gran mito quironiano. De alguna manera, la humanidad hasta hace pocos meses se creía invencible. You do it yourself, you can with all, puedes con todo, hazlo tú mismo, se puede cualquier cosa, la mente, la tecnología, la ciencia, el poder mental, las técnicas, los recursos, la modernidad puede con todo, y ahora estamos confrontándonos con una realidad, con este pequeño bichito que está por todos lados, donde no se puede con todo. Y esto es absolutamente quironiano. Te invito a ver un vídeo que he colgado en la YouTube hace creo un año, precisamente para esta fecha, con el ingreso de Quirón en Aries, que precisamente hablo de que para mi forma de entender nos vamos a confrontar durante 8 años con la impotencia y las crisis de los recursos, y también el ingreso de Urano en Tauro, de lo que también hablé creo que hace 2 años o 1 año seguro, es que estamos entrando en una etapa donde hay que redefinir las prioridades y lo que realmente vale la pena y el valor de las cosas. Y esto es una realidad. Por un lado, hay una crisis de los recursos, hay una crisis en cuanto a lo que tenemos, que parece que no es suficiente, que no alcanza, o aunque alcance igualmente no sirve o no funciona, y eso nos confronta con nuestra humanidad, con nuestra pequeñez, con nuestra experiencia de estar encarnados en un cuerpo físico mortal, perecedero, putrecible, y que por muy dioses y por muy importantes y por muy especiales que nos creamos, y que de hecho lo somos, la realidad es que estamos dentro de una encarnación. Y eso es lo que nos dice Quirón desde que entró en Aries, y que eso nos lleva a redefinir lo que realmente importa, que es ese Urano en Tauro, que insisto, te invito a ver los vídeos que están colgados en este canal. Ahora, el hecho de que este Sol que entra en Aries el día 20 conjunte a Quirón, y aparte en la casa 2 aquí en Europa, ¿qué es lo que nos dice? Que estamos directamente experimentando esta realidad de la impotencia para hacerle frente a los hechos concretos del mundo material. Y esto es impotencia para que nos dé el tiempo, para que nos alcance el dinero, para que nos alcance los recursos que tenemos para paliar la crisis sanitaria, la impotencia para hacer las cosas tan concretas que podíamos hacer hasta hace unos meses, como salir a la calle o caminar por el parque. Entonces, esta realidad nos toca a la cara para reconocer nuestra humanidad y nuestra fragilidad en condición de animalitos dentro de este gran planeta que es nuestro hogar. Este es el gran tema digamos, el foco en el que se va a centrar todo este equinoccio, o sea, todo marzo, abril y mayo, hasta mediados de junio. Ante esta realidad,
la luna en Acuario, en el ascendente, que es cómo reaccionamos. La luna indica cómo reaccionamos. La reacción es rebeldía, la necesidad de libertad, la sensación de estar ahogados, sofocados, el inconformismo, pero también, y esta también es la otra parte bonita de la luna en Acuario, la posibilidad creativa. Nuestra mente libre, que no está confinada al cuerpo físico, puede imaginar, puede concebir, puede plantearse, puede inventar cualquier cosa. Y este es el gran ejercicio de esta época. Ante lo que estamos viviendo, obviamente se tiene que desplegar el ingenio, la creatividad, la búsqueda de recursos, de soluciones, la inventiva, no solo para paliar la crisis de estar en casa, sino también de cara a ver si se encuentra una vacuna o alguna manera de gestionar lo que está pasando en concreto ahora, pero también cómo se va a planificar la vida de aquí en adelante, ¿no? Porque todo esto nos va a remover, nos está removiendo a cuestionar un montón de cosas. Por otro lado, el mogollón de planetas en Capricornio, repito, Marte, Júpiter, Saturno, que ya está saliendo de Capricornio. Te invito a ver el vídeo que acabo de colgar sobre Saturno entrando en Acuario, que va a ser ahora el día 22, o sea, ya. Pero bueno, ahora mismo está en 29 de Capricornio, un grado crítico de Capricornio, actuando con toda la fuerza de esa dureza, de esa gravedad, de esa sensación de tener una losa cargando encima. Entonces, repito, Júpiter, Plutón, Saturno, Marte y además el nodo sur en Capricornio, que están en la casa 12 aquí en estas latitudes, ¿qué es lo que nos dicen? Que el sistema no va más. Capricornio es la estructura, y esta estructura, que es una herencia kármica, es una herencia colectiva, es algo que arrastramos desde hace casi 300 años, desde que comenzó la industrialización, desde que comenzó la máquina. Entonces, toda esta herencia kármica de las estructuras, de la manera en que vemos la vida, de cómo se organiza la forma en que estamos acostumbrados a vivir, guiada o configurada por determinadas leyes, por determinados principios, por una ideología económica, política, religiosa, ética, moral. Esa estructura está obsoleta, es una estructura cristalizada, porque Capricornio precisamente se refiere a las cristalizaciones, es una estructura cristalizada que está caduca, que esto ya lo sabemos, pero que ahora, en este momento, con este equinoccio, se está viviendo claramente, como además está ahí el nodo sur, y es algo que ya está acabado, y que todo lo que nos pide el sistema es dirigirnos hacia lo nuevo. Cuando entre Saturno en Acuario, repito, te vuelvo a invitar a ver el vídeo, ahí lo que vamos a darnos cuenta es lo que ya estamos viendo, ¿no? La responsabilidad colectiva. Ya la responsabilidad deja de ser solo una cuestión jerárquica con decisiones que vienen de arriba, sino que a nivel individual y en los grupos y en las familias y en las comunidades y en los barrios y en cada espacio donde haya personas, existe una responsabilidad que se le llama ahora transversal o colectiva u holística, donde todos somos importantes y donde todos tenemos un aporte que hacer y la posibilidad de crear y encontrar otras cosas. Entonces, hay una realidad incuestionable que nos lleva a esta visión. Esto se acabó. Estamos sintiendo esa impotencia, y esto da igual si es aquí en el hemisferio norte o en el sur, porque los planetas están en los signos que están. Aquí en el hemisferio norte lo sentimos como algo que nos pega directamente, como un puñetazo en el estómago, y que no podemos soslayarlo. Tal vez en las latitudes del sur se vea más como una cosa que viene de afuera, pero aquí es clarísima la conciencia que es nuestra cosa, es nuestra mentalidad y es nuestra realidad y es nuestra responsabilidad experimentarlo y resolverlo. Entonces, estamos viviendo y vamos a sentir todo este equinoccio, una experiencia de impotencia, de ver que tapamos un agujero pero sale agua por otro y que las cosas no son suficientes, poniéndose de manifiesto un sistema que está acabado,
pero al mismo tiempo con una mente creativa, con una mente que dice, bueno, a ver, ante esto puedo quedarme atrapado en la queja, en la autoindulgencia, en enojarme porque la vida no me está haciendo feliz, porque las cosas no son como yo había querido, o desplegar todo el ingenio y toda la creatividad acuariana, que es esa luna de este equinoccio, para concebir nuevas modalidades. Además, como decía, está Venus conjunto a Urano, que esto ya ahora, prácticamente finales de abril, se va a vivir fuertemente, van a comenzar a surgir y a manifestarse esas ideas. O sea, ahora todas esas ideas son más que nada embrionarias. Es ahora mismo, en estos días, hasta más o menos el 15 de abril, es un periodo más bien de gestación de ideas, de procesos embrionarios, pero a partir del 15 de abril vamos a empezar a ver que las cosas realmente se pueden materializar y que las ideas estas tienen una posibilidad real de ser concretadas, de ser aplicadas, de ser implementadas en el mundo concreto. Entonces, este es el marco general del mapa astrológico. Y esto trasladado a lo personal, ¿cómo se va a vivir? En lo personal, bueno, una sensación de tipo ping-pong, que oscila entre la impotencia de estar atrapado en lo que ya no va más, con una búsqueda de evasión, con mucha rebeldía, protesta, pero también con la posibilidad de encontrar cosas nuevas. La gran sugerencia para estas épocas es profundizar y una introspección, o sea, es vital ir hacia adentro, no solo quedarte en casa, que es lo que nos mandan las autoridades y el sentido común, sino además mirar dentro de ti. Esa es la gran cosa dentro de esta época. Es una luna balsámica, o sea, la luna está prácticamente a 45 grados del sol, o sea que es una época muy introspectiva de hacer balance personal. Entonces, más que salir e incluso discutir o esperar cosas de afuera, es una época de reflexión, de balance personal, de introspección. Es como si estuviéramos presos y estando en prisión tenemos que aprender nuevas maneras de vivir con nosotros mismos. O sea, el gran desafío ahora mismo es la convivencia dentro de la propia piel. Ya no hay escapatoria, ¿no? O sea, antes uno estaba angustiado o se sentía inquieto o estaba con un asomo de síntoma depresivo y bueno, salíamos a la calle, nos íbamos al cine, nos encontrábamos con los amigos, nos íbamos al gimnasio, a la playa, andar en bicicleta y todo esto está parado. Entonces ahora, sí o sí, el gran ejercicio es introspección. E independientemente de lo que pase con la cuestión sanitaria, esto es lo que el mapa de este equinoccio está pidiendo, en general. Por otro lado, este Venus-Urano en Tauro, en la casa 3, habla de una revalorización de lo sencillo, que es la consecuencia directa de lo que está pasando, y que es lo que la vida nos pide, revalorizar la simplicidad, revalorizar el deleite de la comida, el placer del descanso, el placer de sentir un cuerpo saludable, de poder tocarte con la persona con la que estás ahora mismo en casa. De hecho, ahora todos estamos añorando los abrazos aquí, los latinos que somos tan efusivos y tan cálidos y tan expresivos, ¿no? Entonces, toda esta realidad nos está confrontando con una revalorización de lo simple, lo taurino, lo plácido, el placer de estar con la gente que te quiere, el satisfacer las necesidades primarias, que es lo más importante, desde una perspectiva diferente, ya no como una cuestión regresiva de primariedad, sino como una necesidad evolutiva, que la vida nos está llevando en esa dirección. Dentro de este contexto, a nivel personal, la salud puede verse resentida. O sea, si tenemos una
actitud de rebeldía, si nos enojamos, si nos enganchamos con toda la contaminación astral que está pululando por todos lados, hay un riesgo importante de tener desde cuestiones digestivas, pasando por estados de ansiedad y sobre todo el sistema, contracturas, achaques como que se recrudecen las cuestiones crónicas motivadas o catalizadas por un estado alterado del sistema nervioso. Ahora está circulando, lo he visto en el Facebook, pero es algo de lo que yo hablé muchas veces. Viktor Frankl fue un gran psicólogo y seguramente casi todos los que están escuchando este vídeo lo conocen. Hay un librito que es un buen momento para leerlo, que es El hombre en busca del sentido, que es bastante autobiográfico, ¿no? Y una de las cosas que en su momento me llamó mucho la atención cuando lo leí hace, no sé, 40 años, fue el hecho de que o 30, bueno, da igual, fue el hecho de que lo que él observó en los campos de concentración fue que paradójicamente y contrariamente a lo que cabría esperar, la gente vital, deportistas saludables, gente con una muy buena estructura física, eran los que a lo mejor sucumbían antes dentro de las restricciones y del confinamiento del campo de concentración, en contraste con personas que a lo mejor eran más introvertidos, más intelectuales, personas que incluso a lo mejor habían estado ingresadas algún tiempo en un hospital por algún otro tipo de enfermedad. Trasladarse a un espacio de confinamiento no era demasiado distinto y parecía poder adaptarse mejor a la situación. ¿Y cuál era el punto? Que las personas muy vitales, sin buena salud y deportistas y con una vida plena y espléndida, ese cambio abrupto a un espacio tan reducido y tan restrictivo, no sabían qué hacer dentro de eso, y todos los estímulos y motivaciones que ya no tenían les hacía perder las ganas de vivir y morían rápidamente. En cambio, personas que ya tenían una experiencia más introspectiva, por lo que sea, habían aprendido a crear motivaciones internas y poder sobrevivir aún dentro del horror, pero con una conexión interior que les suministraba el alimento. Por eso Frankl hace suyas las palabras de Nietzsche, ¿no? Cuando alguien tiene un por qué vivir, soporta casi cualquier cómo. Y en este momento yo creo que esta máxima, esta frase es muy pertinente. Si tenemos una razón para estar bien, vamos a poder soportar lo que viene. O sea, esto va a pasar, obviamente, y como tantas cosas. Entonces, para mantenernos saludables, hablando de la salud, es importante encontrar razones para las que estar bien, fundamentalmente internas, ¿no? Confianza, trabajo con la gente que nos rodea, hacer cosas que nos diviertan, porque el hastío o la negación de esa experiencia interna de riqueza interior nos puede llevar a un estado de mucha ansiedad y de alteración del sistema nervioso, que es el gran riesgo dentro de este periodo. Las relaciones, bueno, claro, a veces uno busca en el otro la alegría, la compensación, el buen rollo, el estímulo, el poder hacer algo juntos, pero el otro está más o menos igual que uno. Entonces, sobre todo en el mapa de aquí. Entonces, a veces lo que buscamos afuera tampoco se encuentra. Por eso, esta es una época donde todo nos manda hacia adentro, a reconectarnos con lo que somos, con nuestra esencia, con lo que realmente vale dentro de nosotros y con el amor y la conexión interna, o con la vida, o con la naturaleza, o con Dios, o como lo quieras llamar, no buscando tantas cosas afuera. Es como que a veces vamos a poder hacer más cosas por los demás que lo que los demás hacen por nosotros. Y la cuestión laboral, bueno, por el momento está crítica, esto es general. Este Sol Quirón, insisto, es una época que es ahora precisamente, sobre todo este primer mes del equinoccio, que es crítico. Después las cosas van a cambiar un poco, pero ahora nos confrontamos con esta experiencia de impotencia y de ver qué pasa. Y esto obviamente se vincula también con la parte financiera. La bolsa
caótica. Está Mercurio en Piscis, está Neptuno en Piscis, está Júpiter, Saturno y Plutón, sobre todo Júpiter conjunto a Plutón, o sea, el tema bursátil, el tema económico está en una época de transformación total. Entonces, mucho cuidado con los movimientos que se hace. Y en cuanto a fechas, entonces ahora el 22, o sea, en 2 días, Saturno entra en Acuario y vamos a empezar a sentir una muy ligera descompresión, como que van a empezar a surgir ideas, posibilidades nuevas. Luego, del 13 de mayo al 25 de junio, y esto es sumamente importante, repito, del 13 de mayo al 25 de junio, Venus va a estar retrógrado en Géminis, en la casa 4. Repito, te invito a ver el modelo del mapa. Si eres astrólogo, ahí vas a tener, lo vas a entender bien fácil, si es que quieres acompañar la explicación que estoy dando. Entonces, este Venus retrógrado va a marcar el momento de hacer un balance y de ver qué está pasando. Y yo honestamente creo que a mediados de mayo, porque no solamente Venus se pondrá retrógrado, sino también Saturno y Júpiter, entonces los retrógrados van a marcar un freno y como bueno, vamos a mirar, vamos a recapitular, vamos a revisar qué ha ocurrido. Cuando Venus se pone retrógrado es el momento de hacer un balance y definir, a ver, qué soy, cuáles son mis talentos, mis recursos, mis aspiraciones, qué hice con ellos, cuál es el resultado. Entonces, esto va a pasar, repito, a partir del 13 de mayo. Y ahora, ¿qué es lo que quiero? Y lo que, si bien voy a hacer un vídeo sobre este movimiento retrógrado de Venus, pero lo que sí, como nos pilla dentro del equinoccio, el gran tema en ese momento es, ¿y ahora qué? Lo que vamos a ver es como si se estuviera cerrando un ciclo de los últimos 8 años, algo que comenzó en el 2012, y a partir del verano, o sea, del solsticio siguiente, ahí sí va a haber un cambio importante. Y también inmediatamente después, de que todavía está dentro del equinoccio, del día 18 del 18 de junio, al 12 de julio también va a estar Mercurio retrógrado, entonces se cierra el ciclo. Todo esto que estamos pasando ahora, que bueno, parece que el monotema es el coronavirus, pero hay un montón de otras cosas que están ocurriendo, todo el movimiento tan fuerte, tan intenso y tan turbulento que se está viviendo en este momento, esto se va a cerrar, o sea, yo estoy convencida que va a acabar, y va a haber que hacer un balance importante. Luego el verano, el solsticio va a tener otra cualidad, vamos a tener una tregua si Dios quiere. Y bueno, y dentro de todo este periodo hay un rayo dominante, que es el rayo 2, que tiene que ver, es el rayo de los maestros, que lo digo esto por el regente esotérico de la luna y del ascendente aquí en el hemisferio norte, y que tiene mucho que ver con la necesidad de darse de forma generosa. Este es un poco el gran tema de estos momentos, que es tan evidente, darse de forma generosa. Ahora en el siguiente vídeo voy a hablar del modelo cabalístico.